tardes a todos. Muchas gracias por venir al Club de Golf Paligüe. Yo lo voy a invitar al presidente del club, al contador Hugo Borelli, que nos va a dar la bienvenida. Después haremos una introducción para presentar a nuestros dos disertantes del día. Hugo. Gracias, Miguelito. Bueno, estoy acá acompañado con mis compañeros de la comisión directiva, naturalmente para darles brevemente la bienvenida a otra edición de estas charlas, disertaciones, conferencias que hemos comenzado ya la semana pasada y que continuarán a lo largo de las próximas semanas. El objetivo que persiguen, yo diría que al menos son tres, y quería mencionarlos a modo de introducción. El primero es, naturalmente, lo que se puede obtener cuando se difunden conocimientos, reflexiones, aprendizajes, es decir, generar un ciclo de charlas sobre temas diversos desde el Club de Golf Paligüe para intentar, contribuir, esclarecer a través de los conferencistas sobre diversos temas, y eso es lo que pretendemos hacer, por lo cual los invitamos, además de estar hoy presentes para escuchar esta charla, a que estén atentos a las diferentes temáticas que iremos abordando las semanas por venir. La segunda cuestión es para nosotros muy cara y tiene una importancia, yo diría, estratégica para nuestro Club de Golf Paligüe, que es acrecentar nuestro vínculo con la sociedad en la que estamos, de la que formamos parte. El Club Paligüe, si uno toma no el número de socios frío, sino la cantidad de personas alrededor de todos sus socios, es decir, sus familias y sus familias ampliadas, no solamente lo que podemos considerar la familia chica, debemos estar en el orden de un orden que supera, yo creo que con creces, más de 10.000 personas. Y no es poca cosa, de algún modo vinculados a Paligüe, porque son socios, porque son familiares, porque son hijos, porque son nietos, porque son padres y abuelos. Y eso es casi como una ciudad dentro, una pequeña ciudad dentro de la ciudad. Y a veces no logramos transmitir la importancia que tiene una entidad, una institución, una asociación civil como la nuestra en el marco de la ciudad en la que está inserta y de lo que significa ese enorme grupo de personas. Piensen que dentro de ese número tenemos gente que representa prácticamente la totalidad de las profesiones, gente que representa al comercio, a la industria, al sistema bancario, gente de todo tipo de trabajos que, además de venir y disfrutar de Paligüe, interactúan naturalmente en esta Bahía Blanca en la que todos vivimos y que significa un contacto con el resto de la sociedad, esa interacción. Entonces nos interesa poner en valor eso para siempre poner en valor, perdón la redundancia, lo que significa tener una cancha de golf y un parque verde de 90 hectáreas metido en el corazón del ejido urbano de la ciudad como un enorme pulmón verde que necesitamos que la gente de Bahía Blanca lo conozca más, y ese es también uno de los objetivos de estas charlas. Y la tercera cuestión es, obviamente, como quien dice, y es nuestra responsabilidad como dirigentes del club, pasar el aviso por el club. Entonces estas charlas también tienen la idea que, además de interesarse en las conferencias que van a escuchar, se arriben al club, lo conozcan los que no son socios, se vinculen con nuestros socios y entiendan que puede ser atractivo venir y arrimarse a nuestro club, conocer el juego del golf, conocer sus servicios sociales y en una de esas entusiasmarse para integrar, para venir a formar parte de esta comunidad que yo les estoy mencionando. Así que en ese marco, y a modo de introducción y antes de las disertaciones que vinieron a escuchar, permítanme mostrarles
un pequeño video que exhibe con nuestro orgullo lo que es el Club de Golf Paligüe. El tiempo que estamos viviendo. Yo me remitía al flyer que se utilizó para promocionar esta charla, y hablando de miradas sobre el tema de economía, veía la mirada lánguida, yo diría hasta casi triste, de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, como es Benjamin Franklin, como imagen del billete de $100, ¿no? Y parece que esos ojos fueran como un símbolo precisamente sobre lo que nos pasa. Así que bueno, nos vamos a nutrir de dos profesores y dos economistas de larguísima trayectoria, aunque son jóvenes todavía, pero larguísima trayectoria. El doctor Jorge Pasi está con nosotros, y el licenciado Oscar Lieberman, que seguramente nos van a enseñar a navegar en las turbulentas aguas de esta economía. Así que les pido que reciban con un aplauso a Jorge Pasi y a Oscar Lieberman. Y para hacer una introducción y una pequeña semblanza de los disertantes, le pido a Miguel que los presente mejor. Gracias a todos. Bueno, gracias Hugo. Obviamente, como dijo Hugo recién, tienen un currículo muy extenso los dos, y la verdad que leerlo me llevaría más tiempo de la charla que ustedes pueden exponer hoy. Estuve revisando el currículum de los dos, realmente impresionante, ¿no? Porque si bien uno los conoce desde hace muchos años, pero realmente son dos profesores de nota. Hace muchos años que andan por las aulas, no solo de aquí de Bahía Blanca, sino de otros lugares, así que es un gusto tenerlos aquí en el club. Tanto Jorge como Oscar hace muchos años que nos dan la cátedra pública sobre temas de economía, tienen independencia intelectual para opinar sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la economía, así que para nosotros es un gusto. Yo voy a empezar con el famoso cuento, ¿no? Porque somos eternos aprendices acá en la Argentina de la economía, ¿no? Cuando Dios creó al mundo y estaba haciendo la Argentina, y San Pedro le dijo si no se le había ido la mano con ese país de Sudamérica al que le había dado todo, ¿no? Montañas, llanuras, mares, petróleo, ahora litio, todo. Y entonces, como ustedes saben, Dios le dijo, quédate tranquilo que les pongo los argentinos. Y bueno, y desde muchos años que la Argentina no puede encontrar un rumbo. De los últimos 121 años, 111 con déficit fiscal, aproximadamente. Y bueno, el talón de Aquiles de la Argentina es justamente la economía, y la Argentina tiene una potencia infinita, pero nunca la podemos terminar de concretar. Y como ahí veía la palabra historia, y a mí me encanta la historia, hay un punto de la historia que a mí me resulta impactante, que fue después de la crisis de 1890, cuando cae el gobierno de Juárez Celman, y quien era el vicepresidente, que era Carlos Pellegrini, a quien apodaron el piloto de tormentas, pone una condición para acceder a la presidencia, y es que se pague la deuda externa de ese momento. Y entonces en su casa de la calle Florida convoca a un grupo de prominentes personalidades de la Argentina, entre los cuales estaba, entre otros, Ernesto Torquis, y bueno, y él les dice que si no firman un bono patriótico, él no va a asumir la presidencia. Y bueno, y ahí en el living de la casa firman entre todos los que estaban en ese living, y bueno, y pagan la deuda externa, y ahí es cuando Pellegrini acepta, y bueno, después la historia es conocida. Y me traje algunos datos, ¿no? Porque cómo cuesta entender que la Argentina esté así. Irlanda es grande como Formosa y tiene $83.000 de ingresos per cápita. Israel tiene $43.000 de ingresos per cápita y es grande como Tucumán. Japón tiene $40.000 de ingresos per cápita y es grande como la provincia de Buenos Aires aproximadamente. Estos son los países que están lejos, ¿no? Pero ahora estoy estudiando los vecinos. Y entonces Bolivia, 1% de inflación anual,
Uruguay 8%, Paraguay 6,8% y Chile 7,2%, estos datos del 2021. Así que, como veremos, se puede. La Argentina, para ser parejo, durante el gobierno del 2011 al 2015, más de 500 puntos de inflación, y del 2015 al 2019 más de 300 puntos de inflación. Y hay un país del mundo que tuvo 300% de inflación y tiene $86.000 de ingreso per cápita. Increíble. Lo que pasa que los 300 puntos son desde 1960 a 2020, que es el caso de Suiza. Así que bueno, como esto no lo entendemos muchos de nosotros, obviamente vamos a esperar la explicación de ustedes, así que nos viene bien lo que tiene que ver la historia, así que Jorge, te dejamos para que nos des la cátedra. En primer lugar quiero agradecer al Club de Golf esta invitación. Cuando me habló Miguel, debo confesar que desde que me jubilé, tras tantos años, estoy un poco más fiaca para estas cosas, pero realmente me resultó un honor poder venir acá a esta institución de la que soy socio vitalicio. La segunda cuestión que se me planteó fue la de qué hablo. Como los que hace varios años que miramos estas cosas, como es el caso de Oscar, de algunos otros colegas, realmente en este momento, no lo hablé con él, pero supongo que en parte debe compartir, estamos como agobiados, porque ya son demasiados años hablando en cada presentación de por qué pasan las cosas que pasan, tratando de calmar algunas ansiedades inmediatas en estas conferencias, donde el 80% está esperando que diga cuánto vale el dólar, cuánto va a valer el dólar la semana que viene. Y me pareció que en eso los aportes eran demasiado repetidos. Por eso no voy a hablar mucho de la coyuntura. Oscar, que es bastante más joven que yo, seguramente después los va a llenar de optimismo cuando se tenga que hablar de eso, pobre. Y yo como ya más grande, más viejito, pensando un poco en mis nietos, digo, ¿cómo llegamos acá? ¿Qué fue lo que nos pasó? Entonces dije, ya que le pusieron temas de economía, que es bastante abierto, y que inevitablemente hay que hablar de la situación actual de la economía argentina, me pareció que un punto era tratar de ver cómo fue que llegamos a esta situación que tenemos ahora. Una situación cuya condiciones el joven o si no con esto no puedo mover. ¿Está apagado? Ahí está. Una situación en la que varios años de atraso, como vamos a ver enseguida, confluyen en este momento con eso que ven ahí, que es como una especie de neodecadencia, de la larga decadencia argentina. Estamos terminando otra década perdida. La economía en los últimos años está básicamente estancada, está ahí el episodio, obviamente, este punto tiene que ver con la pandemia, pero venimos viviendo en los segundos mandatos de la señora de Kirchner y el de Mauricio Macri y el actual, en una medianía que es la que refleja esta línea punteada. Ustedes se deben acordar, durante esta época transitábamos lo que llamaba la maldición de los años pares, que no había elecciones, entonces los gobiernos aprovechaban a ajustar un poco, y la bendición de los años impares, que era cuando había elecciones, entonces la economía crecía un poco más. Esto se interrumpió en el 2019, cuando Macri, año impar, no pudo continuar con la bendición y la economía se volvió a caer.
¿Y en qué situación estamos? Unas breves cosas, después seguramente las podrán ampliar a Oscar en su presentación. Estamos tenemos un déficit fiscal, ahí tiene el déficit fiscal de los últimos, del mandato de Macri, lo que va del mandato de Alberto Fernández. Es decir, tenemos resultado primario negativo, tenemos resultado financiero también negativo, y tenemos una distorsión de precios relativos, que quiere decir que algunos precios centrales de la economía están fuera de equilibrio, uno de los cuales, como todos sabemos, son las tarifas de los servicios públicos. La contrapartida de la tarifa son los subsidios que paga el sector público nacional para que las empresas sigan prestando el servicio, y ahí tienen la evolución en los últimos años, pero a todas luces es una situación de fuerte desequilibrio. También tenemos desequilibrado el tipo de cambio real. En este gráfico, que es del Banco Central, cada vez que la curva va para abajo significa que el tipo de cambio se aprecia. Si se aprecia más que la inflación, el tipo de cambio se atrasa. Y lo que muestra esto, luego del pico de la salida de la convertibilidad, que hubo una tendencia a la apreciación, se recuperó parcialmente con la llegada del gobierno de Juntos por el Cambio, después empezó últimamente otro nuevo atraso. Y además esto está solapado con un comportamiento del mercado de trabajo donde no se crea habitualmente desde el 2011 trabajo privado asalariado. Hay otras modalidades más informales que suponen menos productividad para la economía, y fue parcialmente compensada esa falta de creación por el sector privado por la creación de empleo público, como lo muestra la curva, esta naranja que sube. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias Hugo, gracias Miguel, gracias a ustedes por estar aquí. La verdad que con este frío y este horario, venir a escuchar economía, de acá vayan al psicólogo a consultar si tienen alguna tendencia masoquista, porque yo no hubiera venido. Bueno, como no hay una pausa, respiren hondo, cuenten hasta 10. Recién termina la primera vuelta de la montaña rusa, ahora viene la segunda. Lo único bueno de la segunda vuelta es que por lo menos algunas curvas ya la vieron, se pueden agarrar. Como bien dijo Jorge, nosotros tratamos de evadirnos, porque para nosotros hacer esta economía en la Argentina es más o menos como tirarnos en una tribu llena de hechiceros a tratar de hablar de medicina. Entonces no nos sentimos muy bien y buscamos evadirnos sin ponernos de acuerdo en el tema. Los dos tratamos de ir para la historia, para otro lado que nos saque un poco de la cotidianidad. Yo voy a terminar hablando un poco de la coyuntura como para que no se la lleven de arriba, pero claro, ya que la padezco, pero sí tenemos una carga de evasión grande. Creo que evadirme de mi profesión es una de las dos cosas de las que me evado todos los días. La otra, que también es cercana desde el Estado, ¿no? O sea, me levanto a la mañana y cuando tengo que esquivar arbas, VIP, habilitaciones, espacios públicos, yo siento que tengo que sacar la sortija 3 veces en la misma calecita y después empieza mi día. A veces empiezo el día a las 12, a veces a las 2 de la tarde, a veces se me terminó el día y no empecé el día porque estoy todavía con esos malabarismos. Bueno, yo lo que traté de hacer es, voy a hablar de algo que denominé quizás pomposamente la construcción colectiva de la economía. También voy a hablar de historia. Para no andarme con chiquitas, me fui al hombre de las cavernas. No vamos a empezar con 1884, 1890, vamos a ir bien atrás. Y para que la charla parezca abarcativa, voy a terminar en la Argentina de hoy, que es la segunda parte de la charla. Voy a mirar la hora para no pasarme de las 3 horas que me pidió Miguel que utilice. No se asusten que antes de mañana estamos libres. Bueno, la primera cuestión que quiero hablar sobre esto de la construcción colectiva de la economía es que nosotros en la economía siempre hablamos de micro, hablamos de macro, hablamos de lo global, hablamos de lo regional. Y la verdad que cuando nos invitan a hablar a nosotros de cosas o nos piden diagnósticos, siempre estamos hablando de macro. Las charlas micro son como ir al psicólogo. Es decir, ¿quién te llama para hablar de micro? Una empresa que tiene un problema en su empresa. Un amigo que cree que vos sos una especie de 0800 ayuda al amigo y te llama para contarte sus problemas pensando que vos le vas a dar una solución gratuita. Yo 1000 veces pensé en comprar una banderita de taxi, lo que pasa es que ahora vino el Uber y nos llevó puestos los taxis. Pero si uno no habla de la micro, cuando llaman, che, ¿qué pasó con la economía? Están hablando de la macro. ¿Y qué es esto de la macro y de la micro? Bueno, voy a tratar de dar
un análisis histórico de cómo se construye esta cosa colectiva de la economía desde el hombre de las cavernas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de comunicador habla de una unidad, una persona, una familia, una cuadra, una manzana, una ciudad, ¿sí? En algún momento eso empieza a crecer y se vuelve macro. Y esa cuestión, ese límite difuso entre qué es micro y qué es macro, está hablando de un continente y un contenido. Yo soy una unidad, perfecto. Estoy contenido en algo más grande. Ahora, esas dos señales, la individual, la del contenido y la del continente, nos mandan señales. Y las cosas son distintas cuando uno tiene que estar muy atento a la señal del continente o a la señal del contenido. Cuando las cosas funcionan bien, yo no puedo levantar, ir a trabajar y preocuparme de mis temas. Uy, tengo un problema en la fábrica, tengo que hacer esto, tengo un problema en el estudio, hay que hacer esto. Cada uno tiene su... Ahora, cuando para hacer eso uno tiene que ver, che, ¿a cuánto va a estar el dólar? Hoy larga la inflación. ¿Hay materia prima? No hay materia prima. ¿Se vende o no? Y empiezan a llegar muchas señales, un aluvión de señales que no tienen que ver con lo que le pasa a uno, con esa unidad, sino que tienen que ver con esa globalidad. Entonces algo no está andando bien. ¿Por qué? Porque si no pareciera ser que uno pertenece a una gran familia, y la verdad cuando yo llego a mi casa, cierro la puerta, ceno con mi familia, me acuesto en la cama con mi mujer, no me acuesto con todo el país entero y con los políticos y con la televisión y con todo el mundo a ver qué está pasando. Entonces uno tiene que tener señales coherentes con la actividad que uno tiene. Imagínense que uno llega a su casa y se va a sentar a cenar y dice, bueno, pará, prende el televisor, vamos a ver el debate en el Congreso, a ver qué se cena hoy en casa. No sería una decisión racional ni habitual. Bueno, eso sí le pasa a la gente en su trabajo. Fíjate a cuánto está el dólar. ¿Por qué me tengo que fijar a cuánto está el dólar? ¿O qué votaron en el Congreso? ¿O qué dice la tapa de ámbito financiero para ver si compro materia prima o no compro materia prima para mi fábrica en la que estoy fabricando cosas? No debería ser así. Ahora, ¿es así en todo el mundo? ¿Cómo surge esto en el mundo? Bueno, si nos vamos al hombre de las cavernas, porque en serio, el ejemplo del hombre de las cavernas me gusta mucho, porque el hombre de las cavernas nos regaló cosas fundantes en la economía. Imagínense al tipo de las cavernas cuando busca compañía y comida, dos cosas básicas, ¿no? Con quien rascarse las pulgas y un animalito para comerse o algo así. Ahí tenemos dos hechos fundantes. Sale, busca compañía, dice, bueno, voy a ir a buscar comida, agarra una piedra o algo y caza un animal. Bueno, de ahí salió nada más ni nada menos que el colectivismo y el capitalismo, todo. La compañía, necesito estar con alguien, ya el pensamiento individual no me sirve, yo voy a tener que sincronizar mis acciones, mis deseos con alguien más. Lo del capitalismo no es chiste, ¿eh? Desde que el hombre usó algo que es ajeno a su cuerpo para producir, ese algo ajeno a su cuerpo se llama capital. Un bien es algo que él inventó para fabricar otra cosa. Todo esto después fue evolucionando, tiene un montón de connotaciones ideológicas, pero el mundo, si algo demostró, es que no existe otra forma de provocar crecimiento que el capitalismo, que significa crecer en base a la utilización del capital.